Bienvenidos y bienvenidas a Enclave Política. El mundo se pone a los pies del relato occidental sobre lo que ocurre en Ucrania. Es la pregunta que se hacen varios medios y varios analistas. No hay duda de que las verdades a medias son una doble mentira. Si llegara la paz y las negociaciones se resuelven el conflicto iniciado por Zelensky, siempre quedará la duda de si el planeta seguirá bajo la égida de Estados Unidos y su industria militar y armamentista. Algunos expertos ya hablan del declive de la hegemonía gringa y que Europa pierde mucho más con su ataque a Rusia que lo que podría esperar Estados Unidos. Y por eso caben varias preguntas, una al menos. ¿Estamos a las puertas de una reconfiguración mundial de los poderes y las hegemonías? De esto queremos conversar con el analista internacional Ernesto Anzieta, a quien por supuesto le damos la más cordial bienvenida. Qué gusto tenerlo acá, Ernesto. ¿Cómo está usted? Muchísimas gracias por la invitación. Emocionado de estar aquí. Gracias, Ernesto. Pero de entrada, ¿cómo mira usted el panorama actual? Se han iniciado negociaciones sobre el conflicto en Ucrania y al mismo tiempo muchas personas ya empiezan a hablar de la reconfiguración. ¿Es posible hablar de esa reconfiguración tomando en cuenta que Estados Unidos en alguna medida también ha perdido mucho en cada guerra en que se mete? Creo que en realidad en esta guerra pierde todo el mundo. Sin duda un fracaso de la diplomacia, empezando por eso. Específicamente la diplomacia europea. Este rato nosotros escuchamos que hay negociaciones en curso. Si lo vemos, son negociaciones directas entre representantes de Ucrania y Rusia, porque básicamente a Rusia ya no le interesa hablar más con los representantes europeos. Y esto es algo que uno ya veía desde hace algún rato con el presidente ruso Vladimir Putin. Por ejemplo, cuando se niega a tener conversaciones o las tiene de manera muy superficial con el presidente de Francia, o cuando no tiene ningún interés de hablar con el canciller Scholz de Alemania. ¿Hay una reconfiguración del orden mundial? Yo creo que sí. Es el regreso de la multipolaridad, por decirlo de alguna manera. Uno diría, bueno, pero este es un gran fracaso del multilateralismo. En efecto, la diplomacia fracasó porque no se supo entender las necesidades de Rusia y la determinación de Rusia de actuar, de pasar a la acción. Y por eso también es una situación tan grave, porque, por ejemplo, hay anuncios de que van a facilitar material militar a Ucrania en un momento en que evidentemente el gobierno de Zelensky está en una situación muy complicada. Yo dudo que se logre sostener en el mediano plazo. En unas 2 semanas vamos a tener ya una solución muy probablemente. Y echarle más gasolina al fuego, ¿es algo razonable? Evidentemente no. ¿Por qué digo que hay un cambio mundial que es evidente? Pongámoslo de esta manera. La OTAN, que estaba en una situación de pérdida de relevancia, que pasó a ser de una organización técnicamente defensiva a una ofensiva, porque vimos que actuó en lugares que no tenía que actuar, ejemplos claros de Afganistán, Libia, dejando desastres humanitarios innombrables, ahora de repente se ve súper revitalizada. Entonces, insisto, ¿quién pierde? Todo el mundo. Quizás si queremos ver alguna clase de ganadores, está entre la industria militar y aquellos que promueven la guerra, que a mi juicio, sinceramente, no están midiendo bien las consecuencias, porque lo que acaba de hacer el presidente ruso demuestra que él no tiene miedo de actuar. Bielorrusia ha, por ejemplo, mencionado y ha hecho una reforma constitucional donde deja de lado esta declaración de que es un país no nuclear. ¿Qué quiere decir eso? Que puede estar volviendo a enriquecer uranio o permitir el despliegue de armas nucleares en sus fronteras. El mensaje es muy claro, no jueguen con nosotros. Claro. Pero Ernesto, ahí también es necesario analizar el comportamiento del planeta, porque después de la pandemia, buena parte de los análisis decían hemos retornado a la naturaleza real de la humanidad, que tiene que ser la de la armonía con la naturaleza, la armonía entre los pueblos, y todos hacíamos loas a esta nueva normalidad para poder entendernos mejor y afrontar pandemias, dramas muy duros, como por ejemplo la muerte de millones de personas con esto. Pero entonces, ¿qué aprendió la humanidad y por supuesto estos grandes poderes, estas grandes potencias de la pandemia para que lleguemos saliendo prácticamente de la pandemia a una guerra que podría haber sido mucho mayor, como la señalaban algunos? Bueno,
ahí hacer dos puntualizaciones. El viejo adagio dice que el error de la historia es no aprender de ella. Entonces, una vez más, estamos como humanidad, como civilización moderna en eso, atrapados totalmente en los errores del pasado. Dos, si hablamos desde un punto de vista estrictamente sobre esta guerra particular, realmente los rusos han demostrado moderación. Yo sé que esto suena absolutamente jalado los pelos en un contexto de guerra que es totalmente cuestionable por el sufrimiento de millones de personas. Todas las guerras son así. Pero hasta los opositores más fuertes deben sincerarse respecto de, por ejemplo, el bombardeo de infraestructura eléctrica, de infraestructura de telecomunicaciones, de agua, que la OTAN suele hacer casi siempre en sus intervenciones. Basta ver la Segunda Guerra de Irak. ¿Por qué los rusos no están haciendo eso? Muy poca gente lo menciona, pero los analistas militares serios entienden que ellos no pretenden destruir Ucrania. Podrían haberlo hecho con la cantidad de armamento que tienen, pero esta moderación que ellos muestran es porque básicamente no quieren hacer daño a la población y a la infraestructura civil. Hemos visto que hay evidentemente bajas en ambos lados y también bajas civiles, pero no podríamos hablar que el objetivo es la destrucción de Ucrania como país. Yo creo que más bien, y hay que reconocerlo, es una captura para poder iniciar un cambio de régimen y también demostrando una posición de fuerza a los socios internacionales, diciéndoles, miren, Rusia está dispuesta a jugársela y no vamos a aceptar una expansión de la OTAN hacia nuestras fronteras. Claro, pero Ernesto, esto que acaba de mencionar es muy importante porque parecería que en cambio lo que prevalece en el relato mediático internacional, en el discurso incluso como se va construyendo, es una rusofobia. Hemos visto, y yo digo particularmente me sorprende la cantidad de mensajes de fake news o noticias falsas, incluso videojuegos que llegan a jóvenes, adolescentes, que ven en los rusos prácticamente al monstruo de la humanidad. ¿Esto tiene sentido? ¿Hasta dónde puede soportarse? Y claro, lo que está en juego aquí es la verdad sobre lo que pasa en esa zona. Si podemos decir que Occidente ha tenido éxito en algo es en la guerra comunicacional. Uno que se dedica a hacer un análisis más profundo, incluso escuchando y teniendo contacto con gente en Kiev, extranjeros en Kiev, que este rato se encuentran ahí, eh, se demuestra que mucho de lo que se dice, la gran mayoría es falso. Le voy a dar un ejemplo de uno de los relatos más complicados que existe. Se ha escuchado unas balaceras dentro de Kiev, pero al mismo tiempo se dice los rusos todavía no entran a la ciudad. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Básicamente el gobierno, ningún gobierno que está ganando una guerra reparte armas a la población civil, por cierto. Se puso a repartir armas de largas, AK-47 para arriba, y ocurre que por la falta de formación, por la falta de conducción, empiezan a dispararse entre ellos tropas ucranianas y con civiles. Y ojo, hay videos respecto a esto, me encantaría poder facilitarlos, pero esto es algo que no se menciona en las redes. Obviamente se hacen las campañas bonitas en Instagram, por todos lados, donde tú pones los colores de tu perfil con la bandera de Ucrania, porque obviamente una crisis humanitaria conmueve a cualquier persona racional. El problema es que vivimos en un mundo de irracionalidad. Ya se veía con el COVID y ahora lo estamos viendo respecto a la guerra. Es curioso cómo el tema del COVID, por cierto, deja de ser importante y las medidas y las restricciones desaparecen porque ahora este es el nuevo tema. Insisto, muy conveniente para ciertos gobiernos que, por ejemplo, han perdido credibilidad. Hasta hace unas semanas, por ejemplo, Trudeau en Canadá estaba enfrentando una crisis política enorme y ahora aparece como el ser humano humanitario que quiere ayudar a la población ucraniana y a un régimen democrático y pacífico, cosa que no es cierto. Y además, el régimen mencionar el caso de Boris Johnson, que estaba en una tremenda crisis por el party gay, que efectivamente le colocó en una situación incluso de salir, de pedido de renuncia. Y esto que acaba de mencionar es muy importante porque parecería que en Occidente, y digo particularmente en Estados Unidos, las crisis económicas con una alta inflación, con problemas con la caída del dólar, se resuelven mediante la guerra. ¿Hasta dónde entonces, para finalizar este primer bloque, Ernesto, hay que entender que se trata también de una medida desesperada para poder reactivar una economía caída también por la pandemia? Esto es interesante.
porque, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, evidentemente las economías empezaron a movilizarse, las economías industriales. En el caso de Latinoamérica, nosotros como estados clientes a la época, vimos que se exportó muchísimo materia prima y se estima, por ejemplo, que ahora con el bloqueo que va a pasar respecto a Rusia, para nuestros países va a haber algún tipo de movimiento. Que eso beneficia a la población es otra cosa. En el caso estadounidense, además, es muy interesante porque en general cuando existe una guerra, y de hecho la historia estadounidense nos demuestra que cuando hay una guerra en curso suele haber una reelección. Biden está con unos niveles de popularidad muy bajos y la administración tiene muchísimo rechazo. Sin embargo, encuestas recientes demuestran que cuando se les pregunta a los ciudadanos estadounidenses en general, ¿usted está de acuerdo con que se intervenga en el conflicto? Un 70% dice que sí. Y tú te dices, no hemos aprendido absolutamente nada porque sin el conocimiento... Acaban de salir de Afganistán, que es un fracaso militar, político, social, económico, inmenso, y ya se está hablando de un nuevo conflicto, aunque obviamente Biden y su régimen básicamente han anunciado que ellos no van a enviar tropas sobre el territorio. Pero básicamente tú tienes una activación de todo el aparato militar industrial con la producción de armas, que es básicamente lo que quería el establishment que gobierna y que tiene unos vínculos muy fuertes con el sector militar. Claro. Hagamos la primera pausa, Ernesto, para volver incluso en la perspectiva ya histórica, qué implicaciones trae todo lo que estamos viviendo en estos momentos. Vamos a la pausa. Estamos de vuelta aquí en Enclave Política y seguimos conversando con Ernesto Anzieta a propósito de la crisis en Ucrania. Ernesto, hay quienes dicen, yo no sé si esto tenga mucho peso, pero en la práctica parecería que más bien es una corriente que se sostiene que quien gana mejor de este conflicto no es ni siquiera Estados Unidos ni Rusia en términos muy puntuales, pero en cambio sí hay un ganador que se va imponiendo en el plano comercial, incluso en el científico y tecnológico, que es China. ¿Hasta dónde esto, por ejemplo, le permite a China ir consolidando su desarrollo económico, comercial, científico y además tecnológico? Bueno, este rato China tiene su propio impulso y de haber invasión o no de haber invasión, ellos siguen su ritmo. Ahora, ¿quiénes son los grandes perdedores? Insisto, Rusia, Europa y el mismo Estados Unidos, porque entrabarse en este conflicto les impediría actuar respecto de una China que sinceramente no sabemos cuál va a ser su posición cuando sea el hegemón mundial. Ya conocemos básicamente de los Estados Unidos cómo funciona como primera potencia. Hay gobiernos que son de carácter aislacionista y otros que son más de carácter expansionista. Hay variabilidad y nosotros no sabemos cómo va a actuar China. Respecto de la situación actual, ellos han demostrado una interesante posición. Por un lado, condenaron, por ejemplo, la declaración de independencia de Donetsk y Lugansk, pero al mismo tiempo han rechazado condenar la intervención rusa y más bien ellos han justificado diciendo que las necesidades rusas no han sido atendidas. ¿Qué es lo que esto demuestra? Rusia, que tiene históricamente vínculos muy profundos con Occidente, no solo conflictos militares, sino de cultura. Analicemos, no sé, Dostoyevsky, es parte de lo que es la civilización occidental, es parte de lo que nosotros somos, más que de lo que China es. Sin embargo, la OTAN durante estos últimos 30 años, la Unión Europea han empujado a Rusia básicamente a acercarse más a China. No es cierto que rusos y chinos estuvieron cerca todo el tiempo, ellos han tenido conflictos también muy profundos y de muy larga data. Hay que recordar que la frontera máxima que tiene China es al norte con Rusia. Entonces, sería el aliado ideal europeo y occidental en contra de China si es que en algún momento se presentase la situación. Ha pasado todo lo contrario. Se le ha tratado sin respeto, se le ha empujado a acercarse a China y sin duda China este rato se ve beneficiado de lo que está ocurriendo. Ahora, no sin temor también, porque un conflicto, si aumenta la escala, lo que va a hacer es impedir que, por ejemplo, la vida normal, que
este rato es difícil hablar de eso, pero por ejemplo el comercio se sostenga, las cadenas de suministro se van a reorientar hacia aspectos militares y China no necesita eso en este momento. Pero esto que acaba de mencionar también es importante para analizar en lo que le mencionábamos al principio de la reconfiguración. Parecería, y puedo equivocarme y por eso apelo a su conocimiento, que este momento se está trasladando poco a poco el peso de la atención de la parte neurálgica de la economía hacia Asia, no solamente por China, sino que hay otros países que han ido creciendo. Me refiero, por ejemplo, a Indonesia, que no mencionan mucha gente, es un peso muy gravitante ya en la economía no solamente asiática. Por eso le pregunto, si es que esto está pasando, ¿qué va a pasar con Europa? ¿Pierde peso específico o todavía tiene un margen de maniobra para poder contrapesar el peso que tiene, valga la redundancia, de China? Bueno, ahí hay que hacer una diferenciación, son muchos factores. Si usted me pregunta este rato, ¿quién tiene el mayor poderío militar? Desde una perspectiva nuclear, Rusia, pero ejércitos convencionales, capacidad, el mundo occidental, Estados Unidos sin duda. Y de hecho el presidente ruso lo reconoce, Vladimir Putin dice o dijo, justificando la operación militar en Ucrania, que él lo hace entre otras cosas porque sabe que no puede ganar una guerra convencional contra Europa y Estados Unidos. ¿Se entiende eso? ¿Qué es lo que ocurre? ¿China está a la par de estos países? Yo le digo no, militarmente no. China tiene algunos problemas geográficos, por eso ustedes ven las disputas de las islas que no se habla muy seguido. Si quiere algún rato hablamos de eso a mayor profundidad. Hay también el aspecto simbólico, ideológico. China todavía no tiene una influencia cultural en el mundo occidental, en África, en Europa, parcialmente en Asia, tiene conflictos muy profundos con algunos vecinos, véase Japón, por ejemplo. Entonces ellos no tienen esa primacía que les permitiría configurarse como la potencia que fue Estados Unidos no hasta hace mucho, ¿sí? Entonces son algunos factores que no te podrían decir que por esta guerra China ya se volvió la principal potencia. Está en camino, sin duda. Su economía, pese a la crisis, porque la crisis del COVID también les ha tocado, su economía va a toda marcha. Pero ellos todavía tienen aspectos geopolíticos relevantes donde no tienen una influencia. La irrelevancia de Europa, yo insisto, es quizás una de las mayores perdedoras en este conflicto porque ellos han perdido básicamente independencia en la política internacional. Es gracioso, hoy día vemos por primera vez la Unión Europea en su conjunto decide apoyar militarmente un país, Ucrania, pero ese apoyo conjunto se da frente a una situación de miedo, hay que reconocerlo, de las autoridades europeas que ven a una Rusia potente y a una Rusia de capa caída como fue después de la caída de la Unión Soviética. Y sin embargo, esta Unión Europea que trata de presentarse fuerte con unos discursos muy categóricos, en realidad lo que demuestra es debilidad, porque ellos no tienen una política internacional independiente. Están supeditados a básicamente lo que el mundo anglosajón les dice y las posibilidades de autodeterminación que se veían con Macron, por ejemplo, que trataba de ganar primacía y ser un mediador, han quedado de lado. Claro, pero Ernesto, para colocar y matizar este tema, al mismo tiempo que ocurren estas cosas en Ucrania, vemos que Arabia Saudita bombardea Yemen y al mismo tiempo vemos que Israel bombardea campamentos, ocupaciones, según ellos, de palestinos en esos territorios. ¿Cómo se entiende esta, digamos, no tan coherente postura de que mientras se condena lo uno, lo otro, o no se informa, se silencia y al mismo tiempo se invisibiliza? No hay que caer en el y tú también, ¿ok? Todas las operaciones militares son algo que no debería ocurrir porque demuestran que es un fracaso de la diplomacia, hacer política de otras maneras. Y en efecto es así. Este rato la mayor catástrofe humanitaria del mundo es Yemen, de lo cual no se menciona nada. No solo es Arabia Saudita, es Qatar, es Reino Unido, es Estados Unidos que están luchando en contra de los Houthis en Yemen. Y de esto no se habla. Los bombardeos de Israel sobre Palestina no son solo sobre Palestina, también tiene un conflicto de este rato muy activo en contra de Siria, donde de hecho hay tropas rusas. Entonces, la situación es muy complicada. ¿Por qué yo digo que aquí hay un cambio de era? La lógica de los estados liberales, democráticos, que se trataba de vender en los 90, después de la caída de la Unión Soviética,
no da más. Evidentemente el mundo ha demostrado que es incapaz de generar prosperidad. Este mundo, me refiero liberal, supuestamente democrático, y hay resistencias que demuestran que en las próximas décadas las democracias liberales no van a ser la forma de gobierno que impere en el planeta, porque evidentemente hay una crisis estructural muy de fondo. Yo agregaría algo más respecto a lo que se ha mencionado. Nadie habla de la crisis ambiental, y no me refiero simplemente a los cambios de temperatura, el agotamiento de los recursos naturales, la superextinción de especies. Y esta guerra, que este rato está tan politizada, mediatizada, manipulada, es simplemente una raya más al tigre de una civilización que es incapaz de llegar a acuerdos y garantizar un bienestar para todas las personas. Claro, y para cerrar entonces, Ernesto, si esto es así, usted acaba de mencionar algo que me deja preocupado. Los regímenes democráticos liberales no se van a poder sostener. ¿Qué entonces es lo que viene? Unos mencionan que efectivamente va a haber un autoritarismo democrático mucho más acentuado, por ejemplo, en la represión a movimientos sociales y populares, como lo que se vive, por ejemplo, en Colombia. Y otros hablan incluso de dictaduras con un manto democrático donde se impongan ciertos regímenes y formas de gobierno que no necesariamente pasan por abrir y repartir la riqueza, sino por concentrar mucho más. A ver, no hay que ir más lejos porque uno dice, bueno, van a cambiar los regímenes. Yo te digo, vamos a seguir siendo democracias, pero sobre el papel. Estos son democracias de simulación. Y ojo, no hay que ir más lejos. Miren la misma Europa, miren Canadá, miren los Estados Unidos. ¿Ha habido represión a los disidentes políticos ahí? Sí. Los camioneros estaban haciendo una protesta y de repente amenazaron incluso con el bloqueo de las cuentas bancarias. Pero esto no se menciona. Entonces Trudeau, que es un liberal democrático con una gran sonrisa y muy simpático, en términos objetivos resulta ser autoritario. Entonces, claro, pero Canadá dejó de ser una democracia para nada, pero es una democracia de simulación. Yo hablo de la verdadera democracia que está retrocediendo, aquella donde la gente tiene verdadera capacidad de decidir sobre su destino. Esta situación, la guerra aumenta eso, lo que hace es que los gobiernos tengan más control sobre las personas y sobre cómo piensan, porque básicamente estamos inundados de propaganda. Claro que sí, muchas gracias Ernesto, sería bueno seguir conversando, pero el tiempo no nos alcanza porque hay varios elementos que quedan, digamos, en el debate, pero por supuesto requieren de una mayor profundización. Le agradezco mucho Ernesto, que esté muy bien. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias a Ernesto Anzieta a propósito de lo que se vive en Ucrania y lo que implica para el mundo esta situación. Evidentemente Ernesto nos ha puesto algunos elementos de análisis y enfoques que podríamos continuar en otro momento, pero por supuesto quedan latentes para el análisis y la reflexión y también para la angustia y a veces para el drama que vive la humanidad, no solamente por la guerra, sino como él mencionaba, incluso para el desastre ecológico que se vive todos los días, a todas horas y en todas partes. De esto seguiremos hablando. Gracias a ustedes, cuídense mucho, que la pasen bien.